continuamos haciendo este recorrido en la provincia de Curicó para conversar de temas relacionados a la mujer, diversidad sexual, equidad de género. Y hoy estamos en dependencia de la Corporación Cultural, acá en la ciudad de Curicó, para conversar con Lorena Pérez Guzmán, de la Corporación para la Alteridad, del cual ella es miembro fundadora, lo que nos mencionar. Sí. Y quiero agradecer. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por esta invitación y sobre todo hablar este tema que es tan complejo de repente o tan sensible, que es el tema de las disidencias. Exactamente. El tema que hoy tenemos que poner en boga porque la sociedad cambió y es labor, yo creo que de los medios de comunicación también, hacer un poco esta labor porque somos más masivos y porque claro, y la labor de visibilizar también que hay distintas realidades, pues, y que todos somos diversos, pues, y en esa diversidad nos podemos encontrar. ¿Cuál es la visión de la fundación? Lo que hoy en día nosotros queremos posicionarnos dentro de la región del Maule y ser una institución que genere y que plantee esta temática, que se empiece a hablar acá en la región del Maule. Hoy por hoy, ¿cuál es el objetivo de...? Si bien trabajamos en el área de las disidencias, específicamente nos especializamos en hacer acompañamiento a familias y chicos trans. ¿Ya? También fue una necesidad desde los colegios cuando nosotros percibimos esta temática, que necesitaban capacitarse, porque estaban llegando chicos trans a los establecimientos y no tenían o no conocían, siendo que ya había normativa vigente en el país, no era de mucho conocimiento, por lo menos en los establecimientos de acá. Y ahí empezamos a trabajar primero haciendo sensibilizaciones y talleres en los colegios y en las instituciones, y ya hace 2 años y medio estamos haciendo acompañamiento. ¿Cómo es el apoyo de ustedes hacia las familias que se tienen que enfrentar a esto, que muchas veces era un secreto y que a algunos les cae como un balde de agua fría y otros lo reciben muy bien? ¿Cómo acompañan? O sea, nosotros consideramos que es primordial el trabajo con las familias porque no las podemos dejar de lado, principalmente considerando los altos índices de dificultades en la salud mental que presentan los chicos y las chicas y los chiques. Entonces el trabajo con las familias de sensibilización y también de acoger a esa familia más que de criticarla, cuando no hay una vulneración grave en los derechos de las infancias con las que nosotros trabajamos, pero sí también de entender que es un cambio y un desconocimiento y de un miedo. Como estos programas se tratan un poco de hablar de equidad y igualdad, ver si hay o no hay discriminación, ¿se han encontrado con casos discriminatorios fuertes, potentes en establecimientos educacionales, más que por parte del colegio, por parte del alumnado? No, entre pares es más complejo. Los chiquillos logran entender y logran acogerse, pero la principal dificultad que nosotros nos vemos enfrentados hoy en día es el mundo adulto. Donde el mundo adulto, nosotros crecimos con un paradigma y ese paradigma era hombre, mujer, heterosexual y todo lo demás que escapaba de eso estaba mal. Y desde ahí posicionarnos y invitarlos a la reflexión. Eso es, invitarlos a la reflexión más que querer imponer una ideología, como hoy no se da mucho el tema de la ideología de género. Querer imponerla es conversar y ver cómo los tiempos van cambiando y entender también que las disidencias siempre han estado. Que se ocultaron es otra cosa. Y el trabajo con las familias es principal para que puedan acoger y entender, y por eso nosotros trabajamos con las familias y las acogemos y entendemos esta dificultad y no entender nada en realidad. Si uno igual se genera expectativas con los hijos y eso uno no lo puede evitar. Por supuesto. Y que de un día a la mañana las cosas cambian, y sobre todo con el grado de discriminación que hay a nivel nacional y a nivel de la región y de la comuna también es importante, y es sumamente preocupante que Chile es el segundo país donde ha crecido los discursos de odio en los últimos años. Entonces eso es preocupante. En los hilos, si tú ves los hilos de Facebook, ves en las mismas redes, en la misma televisión o los medios de comunicación, los discursos de odio que se validan son sumamente preocupantes, porque una cosa es, no sé, la tolerancia no me gusta, pero el discurso de odio por sí, eso no se puede permitir en ninguna parte. Está bien que tengamos diferencias de opiniones, pero los discursos de odio no deberían estar permitidos. ¿Desde qué edades ustedes están viendo que los chicos están aceptando su condición y dando este paso que también para ellos es preocupante, tal vez con miedo en enfrentar esta nueva evolución? Los chiquis son súper valientes ya de los 10, 11 años, incluso antes. Entonces, pero porque al principio también hay una confusión entre lo que es la identidad y lo que es la orientación, y es mucho más fácil para las familias también hablar que es un tema de orientación más que de identidad. Ya, decir que me gusta una niña es mucho más fácil para entender, aunque le duela a mi familia, que soy trans en realidad, que soy un chico trans. Entonces, desde ahí, pero los chicos son súper valientes
caliente, desde los 10, 11 años, y ya están algunos manifestándole a las familias. Pues. En este focus group, en este estudio que realizaron, ¿qué otros puntos más, desde tu experiencia, te causó asombro y te impactó? Bueno, el tema de que la religión también cruza harto. Los chicos decían que la religión tenía que ser un espacio de encuentro y muchas veces terminaba siendo un espacio de segregación y de estigmatización. Ellos no quieren que las religiones terminen porque para ellos también es importante, pero sí que los puedan acoger. Exacto. Las familias, sumamente importante, tener el apoyo de la familia, porque de verdad que eso hace una diferencia abismal en términos de salud mental y para todo. En realidad, si todas partes dice que la familia es el núcleo de la sociedad, entonces necesitamos, es la base. Necesitamos a las familias fortalecidas y acompañadas, en realidad, más que enjuiciadas también. Y otro dato como importante de esa investigación fue donde más se reproducían los estereotipos de género en las clases de educación física. Y que también para ello era muy complejo esa situación. Nosotros como fundaciones no tenemos un lugar en específico, pero sí dejarles invitados. Y igual, aparte de trabajar de manera voluntaria en la fundación, trabajo en la Oficina de Diversidad Sexual y Género de la Municipalidad de Curicó, y ahí tengo una oficina, un espacio para recibirles y que puedan ir cuando lo necesiten. ¿Dónde está esa? Sí, nosotros estamos ubicados acá en el edificio consistorial, entran por estado y preguntan por la Oficina de Diversidad Sexual y Género o por Lorena. Y ahí todas las disidencias son bienvenidas. Bienvenidas. Ya, muchas gracias. ¿Sabías que en Chile existe una ley que reconoce y protege el derecho a la identidad de género? Y es fundamental que todas las personas que trabajamos con niños, niñas y adolescentes y sus familias conozcamos de su existencia y funcionamiento para poder orientar a quienes lo necesitan. ¿Qué es el derecho a la identidad de género? Es la facultad de toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral de solicitar la rectificación de estos. La ley permite la solicitud de rectificación de la partida de nacimiento de personas a partir de los 14 años de edad y reconoce los siguientes principios: no patologización, no discriminación arbitraria, confidencialidad, dignidad en el trato, interés superior del niño, autonomía progresiva, sin perjuicio de la orientación y dirección de sus padres. ¿Y cómo pueden solicitar el cambio de sexo y nombre registral los y las adolescentes? La solicitud deberá ser presentada por sus representantes legales o alguno de ellos a elección de él o la interesada ante el tribunal de familia correspondiente al domicilio de él o la solicitante. Se realizará una audiencia en la que el adolescente tendrá derecho a ser oído por el juez para manifestar su voluntad de cambiar su sexo y nombre registral. El tribunal tomará una decisión considerando la información de los informes con los que cuente, pudiéndose incluir un informe que dé cuenta que el adolescente y su familia han recibido acompañamiento profesional por al menos un año. En caso de acoger la solicitud, el tribunal ordenará al Servicio de Registro Civil e Identificación la rectificación de la partida de nacimiento con el nuevo sexo y nombre. Así, toda persona que haya realizado la rectificación tiene derecho a ser reconocida e identificada conforme a su identidad de género en los instrumentos públicos y privados que acrediten su identidad respecto del nombre y sexo. Si trabajas con niños, niñas y adolescentes, ayúdanos a informar sobre la existencia y funcionamiento de esta ley, orientando a quienes requieren de esta información y apoyándolos en su proceso. Y continuamos con esta conversación hoy junto a la Fundación Corporación para la Alteridad. Estamos con María Fernanda Fuentes. Ella es
integrante del directorio y también socia fundadora de la corporación. ¿Cómo estás, María Fernanda? Muy gracias bien. Por la invitación y gracias por aceptarla y estar hoy día aquí con nosotros. Gracias a ustedes también por la oportunidad de compartir esta linda experiencia. Quedamos, pero así queriendo saber mucho más después de haber conversado con Lorena minutos atrás, respecto de este estudio que realizaron en la región, que arrojó cifras bien fuertes que hoy por hoy tenemos que también compartir y hacer llegar a más personas, porque entre todos tenemos que ayudar a que esto sea parte de nuestro día a día, de tomarlo con naturalidad, que somos seres que tenemos que habitar y coexistir en un mismo mundo sin que exista discriminaciones, sin que exista diferencia. En esta investigación, se estudiaron 56 casos de niñas, adolescentes y jóvenes transgénero entre los 12 y los 30 años, que llevaban tiempos de transición. Podría uno decirle transición o identificar el comienzo de la transición cuando se empieza un poco, comillas, a develar la situación, de entre 2 meses y 9 años, desde que se comienza a develar la situación a nivel familiar o escolar o qué sé yo. Junto con estudiar estos casos también se hicieron conversatorios y entrevistas con los familiares, las familiares o personas significativas de estos chiquillas, de estos chiquillos, chiquillas. Participaron también ahí 54 personas adultas significativas. De estas personas acompañantes, el 57% eran madres. Ya eso debemos decirlo, que es como la tónica también de lo que como que las pudimos... mamás apañan siempre. Exactamente. Lo mismo que pudimos nosotros corroborar en la experiencia del proyecto que pudimos ejecutar con fondos del Ministerio de Desarrollo Social entre octubre del año pasado y marzo de este año, fue justamente que la presencia siempre de acompañar este proceso es más de las mamás. ¿Ya? Y no digo acompañar necesariamente a hacerle barra a los hijos porque son trans, sino que de ponerse a disposición de poder generar un proceso de asesoramiento para tomar buenas decisiones. O sea, tomar bien el rol parental. Exactamente, cuidar, proteger, que alguien que a lo mejor ha estudiado más del tema, por favor, me guíe, me oriente, y poder acompañar mejor y evitar, digamos, el deterioro de la salud mental de los niños y de las niñas. ¿Ya? Después de ese 57% que son madres, los papás siempre una muy bajita presencia. Ahí hubo un 4% de participación de los papás, el 28%, que tampoco es menor, fueron funcionarios, ya que eran de la red fundamentalmente educacional, psicólogos, profesores, trabajadores sociales, que acompañaban en este proceso a los chiquillos, en este proceso de investigación al menos. Y en un 8% otros familiares, madrastras, padrastros, hermanos, tías. Y bueno, participaron 13 comunas, no es menor, de nuestra región. He tomado algunos apuntes y para transparentar los datos, participaron personas de Curicó, de Pichuquén, de Molina, de Talca, de Curepto, de Maule, de Pelarco, de Cauquenes, de Curanipe, de Linares, de San Javier, de Parral y de Retiro. O sea, fue regional. Sí, fue bien amplia, digamos, la cobertura. Hicimos un llamado a través de todas las instituciones con las cuales nos habíamos vinculado en el marco del proyecto Transitar en el Maule, una convocatoria abierta y voluntaria. Y bueno, las dimensiones en las que nos enfocamos fueron fundamentalmente la dimensión de la educación, de la familia, de la dimensión de salud y de justicia, ¿ya? Y como principales hallazgos, nuevamente encontramos que se corrobora lo que nosotros habíamos podido observar en el marco de la ejecución del proyecto anterior. Hay una clara manifestación de estos papás y de estas mamás de la necesidad de poder ser educados en relación a estos temas, porque claro, como tú decías, se encuentran con esto, con un balde de agua, no entienden nada, no entendemos como sociedad en general ni siquiera la diferencia que existe entre lo que implica la identidad de género y lo que implica la orientación. Entonces ahí hay graves confusiones de las niñas, adolescentes y jóvenes con los que tuvimos la oportunidad de indagar. Sale también que ellos requieren un poco ser validados más allá del documento, como que hay, en nuestro país hay normativas ministeriales en salud y educación que protegen el derecho a la identidad, para las cuales no es un requisito, por ejemplo, haber accedido al cambio de nombre en el registro civil, ¿ya? Y aún así hay funcionarios que eventualmente dicen, oye, tú no te has cambiado el nombre, así que no tengo por qué decirte
de tal o cual manera. Situación que no pasa en muchos colegios hoy por hoy, ¿eh? Afortunadamente tenemos personas que avanzan en esa línea, que entienden que además hay una normativa independientemente de si fueron o no al registro civil. Sin embargo, todavía nos encontramos con presencia, sobre todo el mundo adulto, como decía Lorena. Entre pares no es muy común que eso suceda, más desde el mundo adulto, del cuestionamiento, de que yo te valido siempre y cuando tengas los documentos, pero no por una cuestión de respeto, sino que por la documentación. Porque, o sea, la ley me obliga a aceptarte en vez que lo hiciera de forma natural. Claro. El tema de los baños también es como, y a nosotros nos da un poquito de risa, como que la concentración al tiro a cómo resolvemos los de los baños. Para nosotros debería ser bastante más simple, los baños son privados, todos tienen que ser higiénicos, deberían ser solo baños, pero claro, se presentan esa dificultad que a veces, por ejemplo, una persona con identidad de género masculina o un transmasculino, también hay, no sé, funcionarios que erróneamente piensan que necesariamente tiene que usar el baño masculino, ¿ya? O que necesariamente tiene que usar un baño aparte especial, y eso no es así. Y entonces también tiene que ver con las condiciones y el grupo de pares seguro, con la salud mental de la persona. Entonces ahí también hay una necesidad de hacer conciencia de aquellos aspectos, y en general de concientización a la comunidad educativa y de socioeducación, porque como decíamos es un tema que ignoramos en harta medida. En este estudio se vio discriminación por parte de familias que expulsaran a sus hijos porque están en un proceso donde están viviendo este trans. Claro, más que la expulsión, por ejemplo, nos encontramos en el marco del estudio, claro, antes los papás los echaban. No nos encontramos con que ya te vas de la casa por esto, pero simbólicamente igual había una suerte de aislamiento al interior del hogar. Y en los casos en que no hay aislamiento, también hay muchos casos en que los papás y las mamás intentaban convencer, comillas, de que tú no eres lo que piensas que es, ¿ya? Entonces, en ese sentido, también se generan ciertas dificultades y cierto deterioro de la salud mental, porque no es lo más adecuado, digamos. Nosotros entendemos, y también por la experiencia de trabajo que hemos tenido, que el periodo de la adolescencia es un periodo de búsqueda y exploración de la propia identidad. De construcción. De exploración, digamos, y se explora, se cuestionan muchas cosas, uno se va identificando más con los pares, adopta quizás algunas conductas imitativas, podría decirlo, empieza como a no validar lo que dice la mamá y el papá, a diferenciarse, y eso está ultra estudiado, es natural que ocurra así, a diferenciarse del grupo familiar. Entonces, sabemos que en este periodo de exploración pueden aparecer ciertos indicadores de una identidad trans, y que no podemos garantizar que eso se mantenga así, ¿ya? Lo que se sugiere en el fondo es que el acompañamiento de ese proceso de exploración de la propia identidad sea respetuoso, que yo no trate de forzar ni lo uno ni lo otro. Yo no debería tratar de imponerte a ti, no, es que tú sí eres un niño trans y tú no tienes que pescar a nadie más porque tú eres trans y tú eres trans, o lo contrario, tú no lo eres. Entonces eso encontramos que se generaban como serias dificultades a nivel familiar, por desconocimiento también, porque nosotros acogemos harto lo complicado que puede resultar para una familia asumir toda esta situación, y que lo encontramos también en la investigación, no necesariamente porque piensen que está mal, en algunos casos sí, más asociado a la religión, piensan que esto está mal. Los invitamos a hacerse como una revisión de si necesariamente una persona que no es trans es valóricamente mejor que otra. Ya siempre como que tiramos esa pregunta, porque nosotros sostenemos que tenemos que concentrarnos o centrarnos en los valores de una persona, y que eso no depende de su identidad o de su orientación, ¿ya? Pero en gran medida el mayor miedo que tienen las familias y la resistencia que hay es el miedo a que a su hijo o a su hija le hagan daño, que le peguen o que lo maten, o que no pueda tener éxito en la sociedad. Esa es como la principal razón detrás de la resistencia de los papás, que claro, nosotros entendemos, acá hay papás resistentes que no quieren aceptar y asumir esto o abrirse a esta posibilidad, pero también entendemos por qué, porque en el fondo aman a sus hijos, a sus hijas, y quieren protegerlos y no quieren que les pase nada malo. Esta beta protectora que tenemos naturalmente los padres radica como conclusión del estudio que ustedes están llevando
en el miedo al rechazo social. Exacto. Y a la discriminación que pueden... A que la pasen mal. Exactamente. Y también en el desconocimiento de no saber, como te decía yo, lo que dice efectivamente la ciencia, la medicina, la psiquiatría respecto a estos temas. Nosotros queremos agradecerte, María Fernanda, por compartir estos resultados de esta investigación que desarrollaron, porque sin duda es una radiografía, por lo menos regional, de lo que aquí está sucediendo, de que hay mucho por hacer, que hay mucho por avanzar. Por eso nos sentimos con el compromiso enorme de generar estas instancias comunicativas, porque los medios de comunicación también tenemos mucho que hacer y mucho que aportar en esto. ¿Dónde los encuentran? Sé que después de esta conversación es muy importante saber, pucha, mi hija está viviendo un proceso o mi hijo lo está viviendo, ¿cómo lo ayudo para no dañarlo? Sí, ¿dónde están? Nosotros actualmente no tenemos absolutamente ningún recurso, estamos trabajando desde el voluntariado, eso quiere decir en el fondo que cada uno de los integrantes de esta corporación tienen sus trabajos oficiales y entre medio, ahí pidiendo permisos o en horarios no hábiles, tratamos de responder a los requerimientos de la organización a la que dimos vida hace casi 5 años atrás. Como no tenemos recursos, no tenemos oficina, gestionamos lugares para poder atender a las familias, nos conseguimos salita aquí en la corporación, tenemos un convenio de colaboración con el CESFAM Miguel Ángel Arenas López, más conocido como Los Aromos, también ellos nos disponen de sus dependencias, gestionamos con la gobernación que se ha aportado un 7, la delegación provincial. Tenemos las redes sociales y los datos de contacto. Entonces, mientras no tengamos recursos, vamos a seguir operando así, ofreciéndole a las familias, a las mamás, a los papás o a los familiares que quieran asesoramiento entre por lo menos 2 a 3 sesiones de consejería y orientación. Gestionamos los lugares, también lo hacemos de manera virtual. Nuestras redes sociales, Instagram es APLA, que significa Asociación para la Alteridad. APLA-CCO. Ese es el Instagram, y el Facebook, Asociación para la Alteridad, tal como se escribe, se escucha. Y el correo electrónico que es asociacionparalaalteridad@gmail.com. Así que ahí estamos recibiendo todos los requerimientos. Todo. Si también quieren sumarse y colaborar para que puedan tener financiamiento y así alcanzar a más jóvenes que están pasando este momento que es complicado, me imagino que va a ser todo muy bien recibido. Sí, pues, sí. Así que agradecerles nuevamente. Bueno, nosotros queremos agradecerle a ustedes por darse el tiempo para conversar con nosotros, para contarnos de este estudio y que ojalá cada día puedan existir mayores fundaciones que también permitan ayudar y acoger y orientar, por supuesto, a los padres, que sin duda alguna son los mayores los que tenemos la labor más grande en esto. María Fernanda, muchas gracias a ti y a la Fundación por este tiempo para nosotros hoy. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Habitualmente las personas construimos estereotipos sobre cómo los demás expresan su identidad de género, utilizando lamentablemente etiquetas, prejuicios y discriminaciones. ¿Sabías que la Ley 21.120 sobre identidad de género reconoce como uno de sus principios la no discriminación arbitraria? Ahora bien, para que realmente evitemos la discriminación no es suficiente una ley. Todos debemos cambiar nuestra conducta frente a esta realidad. ¿Sabías que diariamente niños, niñas y adolescentes ven vulnerados sus derechos por sus expresiones de género, sufriendo acoso, prácticas estigmatizadoras y violentas y sintiéndose socialmente aislados y excluidos? ¿Y quiénes son los que los excluyen? Muchas veces son los propios entornos, tanto familiares como escolares y la comunidad, sobre todo por desconocimiento. Esto afecta la confianza, autoestima y en general la salud mental, lo que puede provocar que se hagan daño a sí mismos, llegando incluso al suicidio. En ningún caso, la identidad y la expresión de género deben considerarse un problema, ni menos una enfermedad. El problema es el rechazo y la discriminación que se produce en el entorno cotidiano de niños, niñas y adolescentes. Es fundamental fortalecer y acompañar a las familias y comunidades en la protección de niños, niñas y adolescentes género no conforme y trans. No normalices el rechazo y la discriminación. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes deben ser respetados. Hazlos valer con un trato digno.